Imagínate, si ella hubiera salido al mercado, hubiera puesto encima de la mesa el dinero, hubiera tenido acceso a más vacunas, Francia igual, y al final los países del sur hubieran sido penalizados. El Reino Unido, pero dentro de lo que cabe, hay un ranking, y afortunadamente no vamos tan mal. Quiero también poner en contexto. Luego aseguran que se debe a que ha habido un problema de suministro, que también se están abasteciendo de materias primas, pero esto no ha convencido ni muchísimo menos a las autoridades, que aquí en Bruselas están muy preocupados, sobre todo también por la imagen que están dando. Después de haber invertido millones de euros en esta compra conjunta, están viendo cómo se están saltando estos acuerdos. Sí, yo creo que esto ha servido también como un test para los trumpistas, ¿no?, que hay en Europa. Se han visto ante el espejo y han tenido el difícil papel de pronunciarse ante estas bochornosas escenas que hemos visto. Por ejemplo, Marine Le Pen no ha tenido más remedio que condenar lo que se ha visto, pero ha dejado al margen la figura de Donald Trump. Lo hemos visto también, porque si puede ocurrir en Estados Unidos, puede ocurrir también en Europa. Y no olvidemos el fenómeno de los populismos que ha asolado y que ha recorrido el continente europeo durante las últimas elecciones, y que, cuidado, vienen también elecciones muy importantes este año. Por ejemplo, en los Países Bajos, en Alemania, importante, va a acabar la era Merkel, que lleva gobernando desde el año 2005, y hay que tener muchísimo cuidado con el papel. La Unión Europea recibió con bastante alivio la victoria de Joe Biden después de ver cómo Donald Trump se alejaba de sus políticas tradicionales, les ha dejado tirados con el pacto nuclear, con el cambio climático, en la OTAN les ha apretado las tuercas y ahora esperan que con Joe Biden la situación se reconduzca. Has tenido mucha satisfacción, sobre todo porque ha sido una lección de unidad frente a esos primeros compases de insolidaridad que surgieron al inicio de la pandemia, cuando incluso Francia o Alemania impusieron limitaciones a la exportación de material sanitario, como mascarillas y demás. Bueno, pues ahora parece que la Unión Europea viene con esa lección aprendida. Al final es una dinámica que se lleva repitiendo a lo largo de los años. Los éxitos europeos se venden en casa como si fueran éxitos nacionales. Ahora bien, cuando hay un error, parece que la culpa es de ¿qué está ocurriendo? Que los países se han visto asustados, han cerrado unilateralmente sus fronteras, y el miedo que existe ahora es que se repita ese sálvese quien pueda que ocurrió. Sí, vicepresidenta, en este sentido quería saber si ve posible entonces una reforma de las pensiones para esta legislatura, pero más concretamente, ahora mismo hay margen, el Gobierno tiene margen para gastar, si ha suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero ¿ha pensado el Gobierno qué medidas va a tomar para recuperar el déficit y la deuda? De que creen que hay una doble vara de medir en Europa, que ellos son como el chivo expiatorio contra quienes cargan continuamente los líderes europeos. También hay que decir que hay mucho teatrillo en esto del Brexit y que son expertos. Mensaje, y es que no va a entrar ningún medicamento que no sea lo suficientemente seguro en la Unión Europea. Dicen que jamás se aprobaría, como ninguna vacuna, a menos que se demuestre que el beneficio es mucho mayor que cualquier riesgo que pueda surgir. Salvador, y no todos somos iguales ante la ley, porque de repente el rey decide pagar esta deuda tributaria, es que ha recibido ese chivatazo que igual no todo el mundo tiene acceso. Pero claro, si hablamos de frases también que van a perseguir, está la manida de aquí no se juzgan instituciones, sino se juzgan personas. Que ya... Y hay un problema muy importante, y es que algunos países europeos, como por ejemplo Bélgica, tardan hasta una semana en dar los resultados de la PCR. Entonces, si España pide como requisito para entrar una prueba, un resultado negativo realizado en 72 horas, es imposible al final que esta gente pueda coger ese avión. Parecían dar a entender que el rey compartía ese malestar con el actual gobierno. Pero ojo, porque ahora están diciendo que ni siquiera daría tiempo a aplicar ese tratado provisional. ¿Por qué? Pues porque todavía tienen que tener el texto formalizado, cosa que no está cerrado, y además tienen que traducirlo. No habrá acuerdo hasta que Boris no se ponga de acuerdo con Johnson, porque las condiciones son muy claras. Si tú quieres recibir fondos, tienes que hacer todas esas reformas que Bruselas lleva años reclamando. Pensiones va a alcanzar una cifra récord el año que viene, por primera vez 10.000 millones al mes. Ahora mismo está en 9.900. Por la libre circulación, que la tienen que recuperar pronto. Estamos en una situación anómala donde los residentes europeos no pueden moverse con la libertad deseada, y también porque muchos países han aprovechado el estado de alarma para recortar derechos. Es el caso de Hungría, y en este sentido...